Muchos chicos. Bueno, vamos a arrancar. Yo pedí que no traten de no hablar entre ustedes porque es muy larga el aula y no hay micrófono, es medio feo el micrófono. Estamos grabando la clase también por acá, así que si los compañeros que no pudieron venir, ahí se ve, bueno, yo la vamos a estar subiendo más tarde. Alexis nos está ayudando con eso. Vamos a comenzar. Hoy, el de hoy es el seminario que llamamos seminario uno, donde las doctoras Laura y Carol se te van a presentar ahora un poquito mejor y nos van a dar una charla de los defectos genéticos del metabolismo, pero más que todo cómo trabajan en el Centro de Enfermedades Metabólicas de Córdoba. Siempre me olvido el nombre completo. CEMECO. Y aprovechen, ella tiene muchísima experiencia en enfermedades genéticas, en enfermedades raras, ya van a ver, ellas le enfocan desde el punto de vista molecular, investigan cuáles son mutaciones nuevas, qué mutaciones están presentes en la población. Hay un montón de cosas interesantes y traten de preguntar lo que quieran. Yo, Laura, no tengo problema, las dos son docentes de la UNC, así que Ningún problema. Lo que se pueda responder, se responde. y si no, y después quisimos que los chicos acá tenemos aquí, licenciados en química y biotecnología, Bien. ocurrir de carrera. También por ahí, para que sepan ustedes, ellos hacen practicanatos, que puede pasar que a alguno le interese acercarse Sí, a justamente no tema. estaba establecido esta parte y creo que ahora están haciendo toda una cuestión para que puedan hacer como pasantía. Sí, Lo están instaurando. instaurando, porque antes era más informal, pero ahora con toda la formalidad Sí, te importa. sí, de los biotecnológicos. Bioquímicos Sí, es porque el químico sí, sí. así que bueno, eso también para que bueno, Bueno, listo. Bueno, buenas tardes. Me pueden frenar para hacer preguntas. Mi nombre es Laura Larobri, junto con Carola Grosso vamos a dar este seminario que nos invita todos los años a Alicia y su equipo. Nosotros somos biólogas, tenemos un trabajo más de bioquímicas en realidad, pero desde que nos recibimos trabajamos en Semeco, estoy hablando de los años 90, o sea, antes del año 2000 que estamos trabajando en ese lugar. Este centro, que se llama Centro de Estudio de las Metabolopatías Congénitas, es un centro que depende tanto del Ministerio de Salud de la provincia como de la Facultad de Ciencias Médicas, por lo tanto nosotros, además de tener el cargo asistencial en la provincia, tenemos un cargo docente en la Facultad de Ciencias Médicas. Como les dije, somos biólogas, pero hicimos nuestro doctorado en Ciencias Clínicas, así que somos híbridas nosotros. Bueno, vamos a hacer una introducción y después vamos a ver distintas estrategias diagnósticas para ver cómo se aborda, porque ustedes a lo mejor de metabolismo saben más que nosotros en la cuestión química, en el detalle, pero después hay que ver en un paciente cómo se aborda, cómo se estudia y cómo se llega al diagnóstico. Para eso vamos a comenzar presentando al doctor Garrott, que a principios de 1900, el pionero en el estudio de las enfermedades metabólicas. Piensen que el concepto de ADN fue recién en 1950, tanto él hablaba de caracteres hereditarios y describió por primera vez una enfermedad metabólica relacionada con el metabolismo del ácido homogentísico. Él observaba que la orina de ciertos individuos se ponía oscura en contacto con el aire y además veía que tenía en las manos y en las articulaciones una pigmentación en el tejido conjuntivo. Entonces, otra cosa que observó era que en una misma familia había varios individuos afectados. Entonces empezó a unir lo que es metabolismo y por eso se lo considera digamos, el pionero en estos defectos, porque él describió condiciones determinadas genéticamente, como la alcaptonuria, que es la que acabamos de ver, el albinismo, la pentosuria y la cistinuria. El albinismo también, si lo vemos en la calle, podemos decir, es un sujeto albino, con la alcaptonuria y con la orina. Y va a ver cómo cambiaron todos esos conceptos a lo largo de estos ciento y pico de años, y además cómo se introdujo la parte de la biología molecular. Garrod propuso que un paso metabólico es el que estaría alterado como consecuencia de que una enzima no estaba funcionando y que los individuos afectados podían tener cierto grado de parentesco. Y denominó a este tipo de enfermedades como errores congénitos del metabolismo. Es considerado actualmente el fundador de la genética bioquímica, porque no se hablaba de genes en ese momento. Entonces, ¿qué es una enfermedad metabólica hereditaria? Le decimos ahora, o error
todo el metabolismo. Esto es muy esquemático. El ADN codifica para una proteína enzima que en condiciones normales a este sustrato lo transforma en un producto, en una reacción. ¿Qué pasa cuando hay una mutación? Que ahora no hablamos tanto de mutación, sino decimos variantes patogénicas en un gen, porque estos son defectos monogénicos, un gen, una proteína, y si ese gen tiene una mutación o una variante patogénica, ya veremos según el tipo de herencia, si en una o dos copias, ¿qué va a pasar? Si no puede codificar para una proteína, en este caso con una función de enzima, va a haber un bloqueo en esta vía metabólica. Por lo tanto, este sustrato no va a poder transformarse en producto, se va a acumular y el producto de la reacción va a estar disminuido. Esto es dicho de otra manera, en forma esquemática, que las enfermedades metabólicas hereditarias o los errores innatos del metabolismo son un grupo de enfermedades causadas por variantes genéticas patogénicas que interrumpen la función de enzimas o proteínas involucradas en una vía metabólica. Entonces, ante una mutación, ya sea en el genoma nuclear mitocondrial, base a eso va a ser los diferentes tipos de herencia, ¿qué va a pasar? Va a haber una alteración en la función de una proteína, y esa enzima, proteína puede ser una enzima, un transportador, un receptor, alterar una vía metabólica, se van a acumular los sustratos, o sea, todo lo que está antes de la reacción, va a haber una deficiencia del producto y puede haber sobreexpresión de vías alternativas. Esto es como cuando en una autopista hay un choque, hay un bloqueo, todo lo que está antes se acumula, por delante va a haber pocos autos y la gente va a empezar a buscar un caminito alternativo para poder tratar de salvar este bloqueo. Esto es lo mismo, esquemáticamente. Por lo tanto, eso era muy sintetizado, era una vía metabólica, ni siquiera una vía metabólica, un sustrato, un producto. Pero se usa mucho comparar estos sistemas enzimáticos con el sistema del subdómetro, donde las vías metabólicas donde las estaciones son cada reacción enzimática. Y ustedes saben que el metabolismo es inmenso, acá está también representado como si fuera un subway, pero este es el mapa metabólico general. Por lo tanto, cuando uno lo ve con tantas reacciones, es decir, ¿alguna fallará? Bueno, sí, están los errores innatos del metabolismo porque hay bloqueos o enzimas que no funcionan, o proteínas que no hacen su función, en cada uno de estos metabolismos. De ahí la complejidad, ¿no? De hacer el abordaje en un paciente. No es ya un animal de laboratorio o una reacción en un laboratorio. Es un paciente que se presenta con ciertas manifestaciones y tenemos que saber cuál es el diagnóstico. Las enfermedades metabólicas hereditarias son parte de las enfermedades genéticas monogénicas, que hasta la actualidad hay aproximadamente 6.000 descriptas, y 1.500 son enfermedades metabólicas. Esto es a modo ejemplificativo, cuando se comenzaron, es un mismo libro, era un tomo, después fueron dos, después fueron tres, después fueron cuatro tomos de cómo se iban reconociendo las diferentes enfermedades metabólicas en pacientes a nivel mundial y actualmente ya está a nivel online porque ya son más de 1.500 los defectos metabólicos descritos. Entonces, hasta ahora la teoría, pero ahora, ¿cuáles son las consecuencias de presentar un error innato del metabolismo? Pasa cuando una vía metabólica se bloquea. Son esas consecuencias. Bueno, estos son partes de nuestros pacientes. Tenemos defectos en metabolismo de aminoácidos, como es la tirosinemia, la hiperglicinemia no cetóxica, la homocistinuria, defectos de enfermedades lisosomales, como es la enfermedad de Sandhoff, de la cual somos tan tristemente célebres en Córdoba porque tenemos la mayor incidencia mundial de esta enfermedad. Después tenemos la lipofucsinosis, son todos pacientes de nuestra casuística. Las mucopolisacaridosis, que ya en este caso son pacientes que tienen un rasgo dismórfico, tienen hepatomegalia, igual que la enfermedad de Gaucher. Acá arriba es una enfermedad mitocondrial, en donde la herencia es materna por este genoma mitocondrial que va por el citoplasma y las mitocondrias, por lo tanto acá está la abuela y la madre del paciente con similares características. Acá tenemos un defecto en los peroxisomas, que es la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X, y está relacionado
con el metabolismo de los ácidos grasos. Y acá tenemos otro pacientito que tiene un defecto en el metabolismo del ácido úrico, donde se acumula ácido úrico en articulaciones, en el codo, en las manos, pero ellos también tienen automutilación. O sea, que cuando hay un defecto a nivel del metabolismo del ácido úrico, de los aminoácidos, del lisosoma, del peroxisoma, las mitocondrias, etcétera, las consecuencias están a la vista en nuestros pacientes, lo que es el fenotipo. Entonces, esto era muy general, pero ¿cómo se llega al diagnóstico de una enfermedad metabólica hereditaria? Ven que voy usando los dos conceptos, ¿no? Error innato que ahora está reemplazado por enfermedad metabólica hereditaria. Entonces, tenemos, como recién fui diciendo, los signos y síntomas o el aspecto clínico que nosotros vamos a observar en el paciente. Además del fenotipo, nosotros tenemos en cuenta cómo es la familia, cómo es el árbol genealógico, hay otros casos en la familia, hay mujeres afectadas, hay varones, etc. Entonces, ejemplos de fenotipo, hepatomegalia, retardo mental, insuficiencia renal, retraso madurativo, etc. Luego vamos a los estudios bioquímicos, ya sea del laboratorio general como del laboratorio especializado, ya lo vamos a ver en detalle. Y por último vamos al estudio del genotipo. ¿Cuál es la mutación o variante patogénica en el paciente? Y después podemos hacer el estudio al resto de la familia. Esta es la estrategia que podemos decir clásica del genotipo. Es como venimos trabajando desde hace más de 30 años. Pero ¿qué es lo que surgió, por suerte? La pesquisa neonatal. Yo no sé si ustedes vieron algo de pesquisa. Bueno, Carol igual va a hablar un poco de pesquisa neonatal. ¿Qué quiere decir o qué busca la pesquisa neonatal? A todos los recién nacidos se les hace la pruebita del talón, se les saca gotita de sangre que se impregna en cartón, no te voy a contar todo sino lo de Carola, para poder detectar la enfermedad previo a las manifestaciones clínicas, o sea que es una estrategia preventiva. Entonces esa es otra forma o estrategia para el diagnóstico. Ven que acá el fenotipo lo tengo en gris, es porque tenemos que evitar la expresión del fenotipo. Y actualmente muchos pacientes nos vienen con un resultado de exoma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El caminito inverso. Buscamos los biomarcadores y vemos, tratamos de correlacionar con el fenotipo. Entonces, esas van a ser cómo vamos a abordar la clase hoy. Del fenotipo al genotipo, por la medio de la pesquisa neonatal, y por último, del genotipo al fenotipo. Entonces, hablando de la estrategia que la que veníamos trabajando antes, siempre nos basamos en un paciente que llega a una consulta a la especialidad de selección de enfermedades metabólicas, en donde ustedes pueden ver que cualquier órgano puede estar afectado. Puede haber dismorfia, o sea, esa fase tosca, macroglosia, que quiere decir la lengua grande. Puede haber manifestaciones óseas, con deformaciones de huesos, con alteración en las proporciones esqueléticas, con micro omegacefalia. Puede haber visceromegalia, que es con esas fotitos que veíamos que los chicos tienen como la panza aumentada. La mayoría de estos defectos, no todos, pero la mayoría tienen un compromiso neurológico, que puede ser ataxia, espasticidad, convulsiones, autismo, leucodistrofia, manifestaciones renales. Esto se da cuando los compuestos que se acumulan son insolubles, como el ácido úrico, el ácido orótico, la hipoxantina, la xantina, y va a haber una manifestación renal. Cardiovascular, con cardiomiopatías, con alteraciones vasculares, con ACV, manifestaciones gastrointestinales, porque muchos de estos pacientes tienen aversión a cierto tipo de alimento, porque el alimento ingresa y tiene que ser metabolizado. Si la vía metabólica involucrada no funciona, como una galactosemia, una fenilcetonuria, va a haber un compromiso también con la alimentación. Manifestaciones dermatológicas, como angiokeratomas, el cabello raro, distinto, manifestaciones oftalmológicas, ese caso que les mostré, que es la enfermedad de Sandhoff, todos los pacientes tienen una manchita en el ojo que se llama mancha rojo cereza, o los pacientes que tienen mucopolisacaridosis, o sea que el acúmulo son de compuestos o de gangliósidos, tienen opacidad corneal, pueden tener subluxación del cristalino. También hay manifestaciones psiquiátricas y otras como rigidez, dificultad para la marcha, etcétera, intolerancia al ejercicio. O sea, que ven
que es muy variado, o sea, de acuerdo a cómo se presenta el paciente, cuáles son sus manifestaciones clínicas, sus estudios complementarios, es cuando ingresa a la parte de los estudios. Pero también acá nos ayudamos con el laboratorio general, con la glucosa, el ácido úrico, el ácido láctico, los cuerpos cetónicos, las transaminasas, el amonio, el piruvato, la urea, el equilibrio ácido-base, etc. Esto nos ayuda para que en el laboratorio especializado estudiemos los diferentes metabolitos en las diferentes vías metabólicas que pueden estar alteradas. Entonces se hace el estudio de aminoácidos en fluidos biológicos, de homocisteína en plasma, tiosulfato en orina, purinas y pirimidinas, mucopolisacáridos, ácidos orgánicos, ácido orótico, ácidos grasos, carnitina. O sea, vamos viendo distintos compuestos y cómo están en los fluidos biológicos. ¿Están presentes? No, están aumentados, están disminuidos. Entonces, tiene que ser un trabajo interdisciplinario, porque nosotros nos fijamos mucho en la sintomatología clínica y en otros estudios complementarios, y vamos armando este rompecabezas. Cuando uno ya ve que hay un metabolismo, que hay algún ácido que está aumentado, algún compuesto que está, o no está fabricado, etcétera, no está expresado, etcétera, no me salió bien ahí la palabra, no es así. Vamos al dosaje de la actividad enzimática. Se puede hacer, si yo veo que está aumentada la fenilalanina y digo que la enzima involucrada puede ser la enzima fenilalanina hidroxilasa, iré a medir esa enzima para ver cómo está su actividad. ¿Está normal o está disminuida o totalmente ausente? O sea, no hay actividad enzimática. Eso va a tener mucho que ver con la genética, el genotipo del paciente. Si un paciente tiene variantes patogénicas severas, como por ejemplo que provoquen un codón de stop o un cambio de un aminoácido muy diferente a otro, eso va a tener como consecuencia que la función de la proteína esté afectada, en mayor o en menor grado. Todo esto es general, ya vamos a entrar a los distintos casos, pero por último, en estas generalidades, ¿cómo se aborda el tratamiento? ¿Tienen cura? Y ahora con la terapia génica, algunas podemos decir que sí, que tienen cura o van a tenerla, pero hasta ahora era tratamiento o cuidados paliativos para este tipo de pacientes. Si tenemos en cuenta que un sustrato necesita de una enzima para formar un producto, pero hay un bloqueo enzimático y el sustrato está aumentado, la estrategia puede ser apuntando al sustrato. ¿Qué quiere decir? Lo elimino de la dieta, si es una fenilcetonuria, o sea, no le doy fenilalanina. Si es una galactosemia, no le doy galactosa, porque evidentemente estos pacientes no pueden metabolizar esos compuestos. Otra cosa es, por ejemplo, y lo vamos a ver ahora, en los efectos del ciclo de la urea, lo que se acumula es amonio. Y ese amonio lo tenemos que eliminar porque es tóxico para el sistema nervioso central. Por lo tanto, lo que se hace es dar algún quelante de amonio para eliminar ese compuesto en una forma o en un compuesto menos tóxico. O reducir el sustrato. Usamos como otras vías metabólicas para reducir este sustrato y por lo tanto su acúmulo. Ahora bien, si vamos a la enzima que está deficiente, hay una estrategia diagnóstica que se llama reemplazo enzimático, como por ejemplo en la enfermedad de Gaucher, en la enfermedad de Fabry, en ciertos tipos de mucopolisacaridosis, lo que se hace es dar la enzima en una infusión endovenosa, que se sintetiza, y esto es para los biotecnólogos, por biotecnología. Antes se hacía separándolo de la placenta humana y purificándolo. Actualmente se fabrican estas enzimas y se pueden dar en algunas enfermedades metabólicas. Otro es el trasplante de órganos, no sé, por ejemplo, en las que tienen afectación hepática, donde el metabolismo se expresa mayormente en ese órgano, se puede hacer un trasplante, o terapia con chaperonas, que lo que ayuda es que esta enzima, proteína que no tiene una función normal, mejore su conformación para mejorar su actividad enzímica. Pero las enzimas también actúan con cofactores, muchas de ellas. Entonces, si el defecto está en que el cofactor no se formó o en el metabolismo del cofactor, se puede dar el cofactor directamente para ayudar a esta enzima en su función enzimática. Con respecto al producto,
si necesitamos que ese producto esté presente, pero hay un bloqueo que hace que no se forme, se puede dar en forma dietética. Y por último, la terapia génica con todas las estrategias que actualmente hay a disposición en algunas enfermedades y muchas de ellas en prueba. ¿Para qué? Para corregir ese gen y lograr que esta vía metabólica funcione y no esté bloqueada. ¿Cómo vamos? ¿Voy muy rápido? Bueno, sí, ¿querés? Yo voy acá, pasa que me gusta mirar, pero si miro acá no miro ahí. Pero bueno. Además, las enfermedades metabólicas son consideradas modelos de medicina personalizada, ya que cada individuo, cada sujeto tiene una gran variabilidad genética y fenotípica. Y es por esto que se aplica el concepto de medicina personalizada, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. O sea, yo tengo que buscar en un paciente cierto defecto genético y el tratamiento tendrá o no que ver con la actividad enzimática, el tipo de defecto, etc., para poder predecir la evolución de la enfermedad. Y entonces volvemos a Garrod, con quien comenzamos, diciendo que él también fue un avanzado porque propuso en 1900 el concepto de individualidad química y estableció las bases de la genética bioquímica. Además, predijo directa e indirectamente otros conceptos como la interacción entre variantes genéticas, ambiente, genes modificadores y sus implicancias en la expresión de la enfermedad. Él no hablaba con esos términos, pero observaba en una misma familia distintos fenotipos, distintas formas de presentación. Entonces ya él pudo introducir conceptos que ahora los podemos estudiar o leer en la literatura. Entonces, para el desarrollo de este, vamos a dar tres ejemplos. Una estrategia diagnóstica a partir de signos y síntomas, o sea, del fenotipo al fenotipo, y después va a seguir Carola con la estrategia a partir de la pesquisa neonatal, que es la estrategia de prevención, y por último, a partir de estudios genéticos, o sea, un paciente que viene con un resultado de exoma y vemos cómo lo abordamos. Bueno, para eso vamos a comenzar con los defectos en el ciclo de la urea. Volviendo a este esquema, el fenotipo en estos casos son pacientes que a lo mejor clínicamente ustedes no van a evidenciar nada, nada que les llame la atención, pero son pacientes que comienzan con hipotonía, vómitos, succión débil, rechazo a alimentos proteicos, somnolencia, alucinaciones, hiperventilación, que si no son tratados a tiempo van al edema cerebral, coma y muerte. ¿Cuál es el causante de la mayoría de estos signos y síntomas? Es el amonio, ya lo vamos a ver. Entonces, para abordarlo tenemos que ir a hacer estudios bioquímicos y por último el genotipo para análisis de genes del ciclo de la urea, paneles de genes o secuenciación. Bueno, sí, sí. ¿Sabes por qué lo pasé? Bueno, no importa, no hay problema, porque ya te lo doy en detalle a esto, pero ningún problema. Bien, porque no te dije el amonio, ahora te los nombro, pero está bien. Dijimos que cuando hay un bloqueo enzimático se puede acumular un compuesto, en este caso A, y en el caso de los defectos del ciclo de la urea, este A, este compuesto que no se puede metabolizar, el amonio, tiene un efecto tóxico. Para eso vamos a ver de dónde proviene el amonio, muy sintéticamente del catabolismo de las proteínas y de los aminoácidos. Y sigue dos vías, ya sea la del ciclo de la urea o la de la glutamato-glutamina, y cuando todo esto funciona y los niveles de amonio son normales, este amonio participa en la síntesis de aminoácidos y otros productos nitrogenados. Pero cuando este compuesto, como es el ciclo de la urea, no funciona, va a haber niveles muy elevados del amonio, que es un neurotóxico. Entonces, este ciclo fue descrito en 1923. El objetivo del ciclo es la eliminación del exceso de amonio que se forma por la degradación de aminoácidos y compuestos nitrogenados. Pero además, este ciclo permite la síntesis de arginina y de citrulina. De arginina y de citrulina. Acá. Todo esto en condiciones normales, no voy a entrar con los nombres de las enzimas. Son, son 6 enzimas las que intervienen en el ciclo y 2 transportadoras.
Cada una de ellas puede presentar, o sea, cada una de ellas se ha descrito distintos defectos metabólicos. Una de ellas es la ornitina transcarbamilasa deficiencia que tiene herencia ligada al X. Y el resto son todas de herencia autosómica recesiva. Entonces, el bloqueo de cualquiera de estos pasos lo que da como consecuencia es el aumento del amonio y la disminución de urea. Ahora bien, la forma de presentación de los pacientes con defectos del ciclo de la urea en general, no en cada una, en general, pueden tener presentación neonatal. ¿Qué quiere decir presentación neonatal? Desde el nacimiento al mes de vida. O presentación tardía. Son lactantes, niños, adolescentes, hasta adultos. ¿De qué va a depender de una presentación? Siempre la presentación neonatal es más severa. Quiere decir que el paciente prácticamente no tiene enzima, por lo tanto, no puede continuar este ciclo y el acúmulo del amonio hace sus consecuencias, tiene sus consecuencias. Entonces, cuando es de presentación neonatal, el bebé apenas nace y empieza a ingerir leche, a las 24, 48, 72 horas, comienza con la sintomatología. ¿Por qué dije tomar leche? Porque la leche que tiene proteínas, tiene proteínas. Por lo tanto, si yo no voy a poder metabolizar proteínas, van a estar las consecuencias clínicas de esto. Hipotonía, vómitos, succión débil, somnolencia, quiere decir que les cuesta despertarlos, hiperventilación, y cuando se ponen muy graves, porque el pico de amonio es muy alto, edema cerebral, coma y muerte en los casos no tratados a tiempo. En algunos casos, aunque los tratemos a tiempo, es tan grave el defecto enzimático que igual no sobrevive. Presentación tardía, vómitos, ataxia, problemas de conducta, rechazo a alimentos proteicos, alucinaciones, elevación de las transaminasas. Acá hay un compromiso hepático, porque el ciclo de la urea ocurre completo a nivel del hígado. Entonces, el inicio y la gravedad de los pacientes que posean defectos en el ciclo de urea, o sea, los síntomas son muy variables y depende de la variante patogénica que tenga este paciente o esta familia y se correlaciona con la actividad enzima. Para el diagnóstico, hasta ahora los pacientes, como les dije, se presentan todos muy parecidos, aunque cualquiera puede ser el bloqueo enzimático. Necesitamos de un diagnóstico bioquímico diferencial para poder definir dónde está el defecto metabólico. Y eso va a ser en función a los metabolitos acumulados o excretados. Este análisis de metabolitos se puede llevar a cabo rápidamente. Evitamos la realización de una biopsia hepática, que debería ser para el dosaje enzimático. No vamos, si un niño está grave, a hacer una biopsia para dosar una enzima. Entonces nos basamos en la clínica, en la parte de laboratorio, o sea, la parte de bioquímica de metabolitos, y por último, el análisis genético. Entonces, determinamos el amonio, esto es urgente, porque aunque no tengamos el diagnóstico definitivo, ya podemos tratar esa hiperamonemia. Determinamos el orótico, o sea, acá está correlacionado el ciclo de la urea con el de las pirimidinas, y en base al aumento o disminución, ahí va, del orótico, yo puedo decir si es una u otra enfermedad. Sí. No, ¿sabes lo que hacen estos niños? Normalmente hay una historia de adversión a proteínas. Como que hay una protección que uno no sabe por qué, o sea, porque cada vez que comen proteínas se sienten mal. Entonces, pasan porque tienen una actividad residual de a lo mejor un 20, un 30% que le permite, comiendo pocas proteínas, ¿qué pasa? Cuando hay una enfermedad, una infección, a veces un embarazo, algún cambio metabólico, ahí es donde aparece la enfermedad. Y ya vas a ver, voy a contar el caso de un nenito de 8 años que no tenía un antecedente y nunca comía carne porque no le gustaba, comió excesivamente y ahí fue todo el desencadeno. Entonces, está bien la pregunta, pero esa actividad residual les permite llevar, porque voy a decir, ¿cómo puede ser de un bebé recién nacido que casi se muere la misma enzima a un niño de 8 años o a un adolescente? Está residual, pero está un 20 o 30%, siempre y cuando, porque siempre, ahí te lo dije, hay una historia de adversión a ingerir proteínas, o sea, no quieren, porque saben que no les hace bien. ¿Estamos?
Claro, es exacto, exacto. Pero obviamente, no es lo mismo decirlo en un caso, un primer caso en una familia, que en casos ya que nosotros tenemos uno, dos o tres individuos afectados a veces en la misma familia. Normalmente el primer caso, el caso índice, es el que peor la lleva, digamos, porque dan mucha, no saben dónde dirigirse, no se sospechan este tipo de enfermedades. Los hospitales no tienen para dosar amonio, cuando todos los hospitales deberían tener, que algo que se hace en menos de media hora. Entonces, hasta que te llevan el amonio, ya el paciente ya está en coma. Ahora lo vamos a contar. Ahora les voy a contar. Ah, el amonio está en el laboratorio. Nosotros tenemos para hacerlo nosotros por un kit, y lo hacen también con el autoanalizador. Hay que tener cuidado cómo se extrae la sangre, hay que centrifugarla, si se traslada tiene que venir con hielo. Hay algunas cositas. No, y todavía no está. Entonces nos mandan y está 3 horas dando vuelta porque viene de una maternidad para hacer un amonio. Esto debería estar disponible en todos lados. Y bueno, y como venía diciendo de los compuestos, también, bueno, el perfil de aminoácidos nos ayuda a decir si está aumentada citrulina, arginina, o sea, todos estos compuestos que están en el ciclo, nos va diciendo si uno está aumentado y otro disminuido, dónde puede ser el bloqueo. Este es un algoritmo, o sea, un diagnóstico bioquímico diferencial, en donde el amonio está presente en todas las deficiencias. La glutamina también acompaña, porque no da abasto este sistema de glutamina-glutamato. Lo hacemos en sangre, sí. En plasma, siempre en plasma. En suero, algunas técnicas te permiten, nosotros lo usamos con ETA, el laboratorio central con heparina, los otros con ETA, o sea, después hay recomendaciones, pero es en plasma. Bien. Por eso, amonio en plasma, acá lo tenés, mira, citrulina, glutamina, citrulina, o sea, los aminoácidos en plasma, arginina y ácido orótico en oro. El estudio genético es el que me va a terminar de definir, porque dijimos que en este caso salteamos la enzima para no tener que hacer un estudio invasivo en el paciente. Vamos al estudio genético, que tenemos puesto a punto varios de estos genes donde hemos tenido pacientes. A medida que íbamos teniendo, hemos ido puesto a punto las distintas técnicas de biología molecular. Pero muchas veces llegan pacientes que no se sabe por qué lo que tienen, entonces se les hace un panel de genes, entonces involucra este tipo de, de genes, obviamente, más otros, o cuando no se conoce nada del paciente, sobre todo en los casos adultos que no tienen una presentación, y esto es para todos, se puede ir a un estudio de exoma o de genoma, que nosotros lo estamos haciendo ahora en colaboración con el doctor Nicola, donde nosotros, y también lo estamos haciendo en el laboratorio, pero no hacemos el secuenciamiento, lo que se hace es, de esa base de datos, o sea, de ese resultado, se hace el análisis para ver si una variante es o no, se aplica una serie de filtros para poder llegar, imagínense que un estudio de exoma son miles de genes, este, de genoma y de exoma también son solamente la parte codificante, pero lo estamos haciendo tanto con la facultad como con la provincia, por dos lados. Y lo que pasa, sí, lo que hace afuera te mandan toda la secuencia. Vos podés decir, bueno, háganme con el análisis o lo haces vos al análisis. Bueno, claro, entonces el análisis lo hace una persona en nuestro laboratorio y con este estudio colaborativo con el doctor Nicola, con una becaria de ella. O sea, que estamos trabajando a la par por la universidad y por la provincia. Hicimos unos problemas, ¿no? No, ahora, ya antes hacíamos PCR y de gestión con enzima de restricción. Ahora ya casi no hacemos eso. Ya directamente amplificamos o el gen o si estamos estudiando una familia que ya conocemos nuestra mutación, el exón nada más. ¿Para qué vamos a hacer los secuencias? Esto lo hacemos acá en el laboratorio de la provincia. Carola, Caro es la que sabe todo lo que son precios. No, no, cada vez es más barato. La cuestión es el análisis de esos datos. No te sé decir ahora, pero después en cualquier momento, mientras Caro, yo puedo preguntar y te digo.
¿Cómo? En el laboratorio de central de la provincia, sí. No, no, CEPROCON no, en el laboratorio central de la provincia, que es de diagnóstico, que se puso mucha aparatología por coronavirus, por dengue, etcétera, entonces hay un secuenciador. ¿Tá? Pero eso hacemos la secuencia de los distintos genes que estudiamos puntuales. Si ya vamos a exómano, se manda o al Malbrán o con la facultad lo manda a Corea, donde al mejor postor, hay que pagar, hay que salga más barato, y el análisis de esos resultados lo hacemos nosotros. Donde justo Hemos llegado al diagnóstico de casos que hacía años que estaban inconclusos porque no había biomarcadores. Bueno, sí, no lo he hecho bien, pero no, sí, porque a mí me da para quitar tiempo, Carol. ¿Cuánto? fue el paciente. Una- Nosotros no lo paga el paciente. Si el paciente tiene obra social, la provincia trata de cobrarlo por su cuenta. Pero si la paciente no tiene obra social, la provincia. Pero el estudio colaborativo con Nicola no paga nadie, porque tenemos un subsidio. Sí, 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 sí. Sí, sí, ya llevamos hecho 70. Es un montón. De hace 2 años. 2 años, claro, 2 años y medio. 24 años. Sí. Con una tasa diagnóstica importante. Sí. Bueno, entonces el estudio genético no solamente es para el diagnóstico definitivo, sino también para detectar casos presintomáticos en la familia, sobre todo en estas formas de adultos, jóvenes, portadores, si es una enfermedad ligada al X, asesoramiento genético, e incorporar los datos a las bases de datos internacionales, más si hay, por ejemplo, que es una BUS, una variante de significado incierto, en donde si uno tiene más evidencia ya pasa a ser patogénica, etcétera, o probablemente patogénica. Entonces, de nuevo vamos al ciclo, no nos vamos a meter tan en detalle, pero vamos a ver que cuando falla una enzima, que es la deficiencia en ornitina transcarbamilasa, que le dije que era la única que tenía herencia ligada al X, ¿explico la herencia o no? No, no, yo no sabía no lo explico, pero saben que este, el varón es considerado hemicigoto, el que está afectado en este caso, porque tiene solamente un cromosoma X, que si tiene la mutación va a dar la enfermedad. Y tener cuidado con las mujeres, que muchas veces que las portadoras son portadoras y solamente lo transmiten. Sin embargo, en la deficiencia en OTC nosotros tenemos muchas pacientes sintomáticas. Y eso depende de la teoría del ion o inactivación del X. Yo lo doy por hecho. Ya. Muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser las distintas formas de presentación de la deficiencia en OTC? Un varón hemicigoto con forma neonatal, un varón con forma tardía, una mujer puede ser portadora sintomática o una mujer portadora asintomática, que aunque no tenga síntomas, me va a interesar conocer su estado para el asesoramiento genético. Con la activación del X. Por ejemplo, claro, con el corpúsculo de Barnes. No, lo que pasa es que esta inactivación, antes se decía que era al azar, ahora hay trabajos que dicen que no es tan al azar. Y es más, nosotros tenemos otras enfermedades ligadas al X que no tenemos ninguna mujer que tenga sintomatología, pero en la deficiencia en OTC tenemos mujeres gravemente hasta fallecidas por este defecto. ¿Qué pasa? Si está a nivel hepático expresado, y en este caso el que se expresa es el gen mutado y se inactiva el sano, o el que no lleva la mutación o wild type, ahí vas a tener un mayor grado de presentación, va a tener sintomatología. ¿Mm? Sí, no que no. Era, sí. No, ligadas al X, no recesivas. Ligadas al cromosoma X, porque los otros no se inactiva. Aquí es para compensar la mujer con el varón, que se inactiva el azar uno u otro. Ah, estudio muy básico.
Y si justo es a nivel del hígado, por ejemplo, que acá es presentación hepática, ahí vas a tener la enfermedad. Sí, eso es la herencia materna y el efecto umbral, porque vas a tener mitocondrias con la mutación y otras que no. Y va a decir, bueno, y cuando supere las mutadas cierto porcentaje, se llama expresa, efecto umbral, va a expresar. Y por ahí vos estudias la sangre, y en sangre casi todas son normales, pero el músculo no. Entonces también ahí tienes que tener una estrategia muy, porque voy a decir, no, no tiene, pero no llegaste a lo mejor al corazón, donde tiene la afectación. Entonces también es de las más difíciles de diagnosticar, te aviso. Pero bueno, pero están y tratamos con todos los medios clínicos, estudios complementarios y estudios genéticos llegar a eso. Sí, son las más difíciles de diagnosticar. Bueno, acá vamos a un árbol genealógico, obviamente que el árbol habla por sí solo de una herencia guía de X, en donde esta es la niña que consulta, su mamá había tenido abortos de gemelos, varones, había antecedentes en la familia de recién nacidos varones fallecidos, pero estamos hablando, esta chica falleció y ahora tendría más de 40 años de edad, por 60, 70, 80 años atrás, donde había mucha muerte, había muerte neonatal que no se estudiaba, no se investigaba. Pero nadie, cuando llegó la niña a consulta, se había puesto mal, nadie había comentado de estos antecedentes. Era una nena de 9 meses de edad con convulsiones. A los 2 años, vómitos, palidez, somnolencia, a los 3 años, o sea, van superándolo, pero otra crisis con ataques de llanto, agresión, delirio en el sueño, incoherencia en las respuestas. Eso habla de una intoxicación, pero no es una intoxicación porque consumió algo. Hay un compuesto que endógenamente le está causando este síntoma de intoxicación, que es el amonio. Este es el caso de una mujer portadora sintomática de OTC, en donde los varones en la familia eran neonatos que fallecían. Y esta nena, cuando hicimos el estudio genético en la familia, había una delesión completa del gen. De lesión completa del gen. Por lo tanto, el varón no tenía chance de sobrevivir y la chica habrá tenido que ver con este porcentaje, ¿no? de gen inactivado o no a nivel hepático, porque ella empezó a los 9 meses con esta sintomatología. Esta chica, como fue diagnosticada a tiempo, esta niña, llega a la adolescencia, queda embarazada y fallece estando embarazada. O sea que hay una descompensación que aunque estaba en tratamiento, no sabemos si lo abandonó parcialmente o no, pero muere. Y su hermana, que estaba igualmente afectada, después tuvo 2 niñitos, un varón que aunque teníamos todas las herramientas para tratamiento, planeado el parto, para que no falleciera, o sea, no se descompensara a su mamá en el parto o el bebé al nacimiento, sin embargo, no sobrevivió. Cuando hicimos el estudio genético nos dimos cuenta por qué, porque tenía una delesión completa del gen. Después tuvo una nena que es portadora, pero hasta ahora no tiene sintomatología. Igual la cuidan en la alimentación como se cuida el resto de las mujeres de la familia. Este es un varón, que era lo que te comentaba, de las formas tardías, sin antecedentes, que ingresa a un hospital del interior de la provincia por deshidratación, refiriendo que los días anteriores había tenido vómitos y cólicos abdominales. Muchos chicos les pasa esto y no hay ningún antecedente. Este, laboratorio general, eco y TAC abdominal, norma. Sin embargo, como no supera este episodio, es derivado de una institución privada de Córdoba, donde ya las aminotransferasas estaban incrementadas, hiperbilirrubinemia, descartan el proceso infeccioso, las aminotransferasas ya estaban en descenso, buen estado general y se le da una alta transitoria.
Reingresa a los 2 días, no habían regresado a su ciudad, habían quedado en Córdoba. Depresión del sensorio, cuadro confusional y de excitación que había presentado antes y lo había superado, seguido de rigidez, desconexión y coma. O sea, un nene que hasta los 10 años de edad era normal. Había sido Navidad y había comido carne, había comido lechón, algún animal que nunca él había comido. Entonces, algo anecdótico, que yo lo cuento, porque por ahí dice, oh, bueno, ¿para qué lo cuento? Lo cuento porque es lo que queda. O sea, hubo un cambio en la alimentación que gatilló que tuviera esta presentación tardía. Se pudo hacer el estudio genético en su mamá, donde bueno, como este paciente, nosotros, muchos de estos pacientes no los conocemos, nos llega el material biológico, se hizo en media mañana el diagnóstico, se indica el tratamiento de emergencia, hemodiálisis para remover ese amonio, que es el tóxico, medicación específica, que son los quelantes de amonio. Sin embargo, el niño fallece a las 24 horas. Se llegó a la definición estudiándola a su mamá y viendo que era una mutación intrónica, o sea, no era tan severa como la de lesión del otro paciente, de los otros familia. Por eso acá les quise mostrar un varón hemicigota forma tardía, varones recién nacidos fallecidos y mujeres con formas, por ser heterocigotas, sí. ¿Cómo? Sí, pero estas enfermedades no entran en la pesquisa neonatal. Ya van a ver cuando Carola en día cuáles son las que entran en pesquisa. Cuando hay una historial familiar, ya hablamos pesquisa en cascada o pesquisa en cascada para ver portadores o casos. Hay un hermanito, está por nacer otro bebé, ahí nomás estamos preparados para hacerle el estudio. Como hicimos con este bebé, lo hicimos. O sea, el bebé nació. Perdón, yo te interrumpí. El bebé nació y nosotros ya estábamos sacándole sangre para hacer el amonio, teníamos los que eran de amonio para actuar, estaba preparado si tenía que hacer una diálisis y no sobrevivió. Por eso es importante el caso índice y a veces es que peor la lleva, digamos. Perdón, yo te interrumpí en tu pregunta. Sí. Bueno, claro. Lo que pasa es que estas son miles de otras enfermedades y también yo siempre digo que muchas veces cuando le hacen a las mujeres embarazadas los estudios de translucencia o algo, muchas veces van al cariotipo. Entonces van a estudiar otro tipo de enfermedades genéticas, las que son cromosómicas, las que se puede evidenciar con el cromosoma. Acá tenés que ir a hacer un exoma completo. O si hay antecedentes en la familia, se puede hacer el estudio puntual en el bebé. Hay también en algunos lugares o sea, diagnóstico preimplantatorio. Se decide tenerlo por in vitro. Una vez generado el embrión, se hace el estudio y se llama diagnóstico preimplantatorios. Se implanta previamente sabiendo si va a tener o no el defecto. ¿Estamos? Nosotros eso no lo hacemos, pero sabemos que en otros lados sí se hace. ¿Mm? Tu pareja. Sí. Entonces hay que ver cuánto, en qué lugar. Yo no me puse, porque después está todo el trabajo, si querés, este es parte del trabajo donde habla de todas las mutaciones, cuáles son las consecuencias, etcétera. Entonces lo que hicimos es de los pacientes hacer, para llevar también que no nos quedamos en el diagnóstico, tratamos de muchas de estas cosas publicarlas, y ¿para qué? Bueno, que la identificación de las mutaciones nos pudimos ver si había previamente descrita la misma mutación y hacer una concordancia entre nuestros casos y los casos de la bibliografía. Si eran no reportadas, hacemos la validación con herramientas bioinformáticas o análisis in silico. Y bueno, eso es lo que normalmente hacemos, además de proponer a la familia el estudio para detectar portadores o casos asintomáticos. ¿Estamos? Bueno, esta es la última, sí. Ay, sí. No llegamos a un estudio tan a este nivel, más que, como les dije yo, el paciente, sí, solamente obtuve el plasma, orina y después
ADN para poder estudiarlo. Pero sí sabemos que estos cambios en la alimentación o una vacunación a veces, somos muy cuidadosos porque cuando se quieren vacunar, entonces en este caso cuando hay vacunas se le baja un poquito las proteínas, porque las proteínas no las pueden evitar de la dieta, porque nosotros necesitamos ingerir los aminoácidos que los sintetizamos. Entonces hay un límite o un techo proteico que cambia de cada individuo. Entonces, cada vez que la nutricionista hace un cambio, nosotros vamos dando la mano. Pero no lo podemos saber porque nosotros no vivimos todo como, o sea, ni siquiera lo conocimos. ¿Estamos? Eso es recopilando datos con la madre. Bueno, esto es lo último, así la dejo a Carola. Esta es otra deficiencia. ¿Hay alguien de San Luis por acá? ¿No? Mira, mira. Pero yo creo que era Luis dijo, no se ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido muchos casos de esta enfermedad citrulinemia que venían de San Luis. Entonces nos llamaba, tampoco los conocimos a estos niños porque eran todas formas neonatales y nos han mandado el material a veces cuando el bebé estaba muy grave o a veces cuando ya había fallecido. Pero nos llamaba la atención que son enfermedades poco frecuentes. Si uno tiene 1, 2, 3, 10, 15 casos que vienen del mismo lugar, entonces algunos apellidos se repetían y vimos que lo que hace esta enzima, bueno, es la que de citrulina pasa a arginino succínico. Cuando hay un bloqueo, esta citrulina aumenta, por eso se denomina citrulinemia, y nosotros hemos tenido muchos casos de citrulinemia neonatal. Esta es autosómica recesiva, paso a la diapositiva. La mayoría de los casos que hemos tenido han sido especialmente en el periodo neonatal, con una alta mortalidad, por no decir que el 100% de los casos fallecieron. Y el neonato se presenta con, en las 24, 72 horas de vida, anorexia, irritabilidad, letargia, vómitos, somnolencia, coma, edema y muerte. Cuando nosotros, bueno, la parte bioquímica, el aumento del amonio, cuando el valor es hasta 100, estos chicos tenían 1800, 700 micromol por litro, prácticamente incompatible con la vida, y los valores de citrulina muy aumentados. Entonces ya tenemos un diagnóstico bioquímico. Un poquito más. Pero todos estos pacientes presentaron la misma mutación, estos que están acá marcados acá abajo, la 1168 que por A, en donde ya había sido descrita y estaba asociada a una presentación neonatal grave. Y eran homocigotas, porque ustedes recuerden que para una enfermedad autosómica recesiva pueden ser homocigotas o heterocigotas compuestos. Homocigota para la mutación quiere decir que de ambos padres recibieron el mismo alelo mutado. Y heterocigota compuesto, uno diferente de otro, pero los dos patogénicos. Estos eran todos homocigotas para igual mutación. Y después algunos llegamos directamente a los chicos y otros con los padres, que no teníamos el material. Entonces, por eso está este árbol genealógico, estos árboles genealógicos, en donde veíamos que los padres eran portadores y los niños podían tener dos niños afectados o en distintos, a veces tenemos un padre con dos madres diferentes, en donde tenemos a veces está la consanguinidad que por ambas relaciones podrían tener niños afectados, y esto nos permitió realizar asesoramiento genético, cuando alguien de la familia, como decís vos, antes de decir voy a tener un bebé, me asesoro si yo o mi pareja somos portadores o no de esta mutación, diagnóstico presuntivo en casos que sabíamos que había recién nacidos fallecidos y nunca se había llegado al diagnóstico, o diagnóstico temprano para decir va a tener o no la enfermedad. Bueno, y después lo que hicimos es hacer un estudio de portadores en la zona, porque decíamos, si hay tantos casos, porque tiene que haber muchos portadores en la zona. Y pudimos establecer en una muestra que no fue tan grande, pero bueno, lo que pudimos establecer es que 1 en 24 habitantes era portador de la mutación. De ahí es que es mayor la frecuencia de que dos portadores se junten para que en la descendencia tengan ese 25% de probabilidad de afectados. Lo paso rápido a esto, pero después se los dejamos todo. Entonces, el tratamiento en estos defectos es la restricción dietaria, o sea, dieta hipoproteica, no aproteica, hipoproteica. Que el antes de amonio, si vamos a la parte de la enzima, se puede hacer trasplante hepático,
Si vamos al producto que falta, por ejemplo, si el bloqueo es a nivel de la OTC, hay que dar la arginina y citrulina que no se está sintetizando. Y actualmente tenemos dos pacientes nuestros diagnosticados en el hospital que están con terapia génica, con un trial, pero esto lo hacen en la Reina Fabiana. Vamos a ver cómo resulta. Todavía no tenemos resultados. Sí. Entonces, tratamiento dietético con limitación proteica, techo individual de tolerancia para cada paciente, suplemento calórico, porque también hay que evitar el catabolismo para evitar que se desencadene toda esta este estrés metabólico, tratamiento farmacológico con arginina y citrulina, que es el suplemento de los sustratos, utilización de quelantes, benzoato de sodio, fenilbutirato, glicerol butirato. Actualmente también estamos en un proyecto con el CEPROCOR que están sintetizando localmente estos compuestos. ¿Sí? Primero que se hace es poner tela. Sí, 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 pero cuando están muy graves tiene que ser vía endovenosa, tiene que venir de afuera, por eso es que están sintetizando esto. Sí. Y la diálisis es cuando el amonio está más de 400, 500, que no lo vas a bajar con nitroglana. Bueno, entonces la hemodiálisis para lavar, digamos, ¿no es cierto? Para eliminar ese amonio rápidamente, trasplante hepático y terapia génica. Entonces, toda crisis metabólica de causa desconocida, hay que conocer el amonio, por eso insisto en que tiene que haber amonio en los hospitales. Compatibilidad clínica, neonatos graves de entre 24 y 72 horas, antecedentes de recién nacidos muertos para la deficiencia en OTC, y los síntomas más frecuentes son vómitos, somnolencia, agresividad, alucinaciones en las formas más tardías. El amonio sanguíneo, una vez que está aumentado, hay que ya derivar la muestra o el paciente a un lugar especializado y ya se puede ir tratando, aunque no sepamos cuál es la deficiencia. Se instaura la terapéutica de urgencia, si no estos niños mueren. Y ante un caso índice de OTC, conduce a estudiar a los demás miembros de la familia, tanto varones para ver un diagnóstico presintomático o mujeres para asesoramiento genético. Bueno, el diagnóstico bioquímico es aceptable, pero siempre tratamos de llegar al análisis genético y una recomendación para los bioquímicos, que en pacientes muy graves o fallecidos guardar muestras biológicas, orina, plasma, líquido, ADN, sangre congelada con esta, para futuros estudios y poder dar una respuesta a esta familia que si no quedaría como que no saben qué pasó. Y eso es sobre que ya fallece un bebé y no saber por qué, y las culpas, y etcétera, no es lo mismo poder dar una respuesta que quedar con un signo de pregunta. Bueno, hablé un montón, ¿no? Sí, yo quiero ahora. Si comemos. Ah, qué bien, con premio. Porción. Ah, bien, ¿sí? Te pregunto. Me gusta, está bien. Ah, sí, yo no estaba acá. Ah, sí, yo me salía. Bien. No me tengo que mover mucho para no desactivar ningún cable. Sí, acá lo tengo. Acá lo tengo. Es mi celular. Sí. Bueno, aquí ya hicieron como un... Sí, pues, claro. Pero me parece muy bien todas las preguntas que han hecho. Me encantaron, se ve que están muy atentos, así que vamos a seguir a ver si ven lo mismo. Bueno, Laura les comentó entonces la primera estrategia que fue del fenotipo al genotipo. Ahora vamos a ver la segunda estrategia, que es a partir de la pesquisa neonatal. Esto antes no ocurría, ¿no es cierto? Es a partir de que pudimos tener
la pesquisa en nuestro medio. ¿Qué es la pesquisa neonatal? Es una estrategia de salud pública. No es simplemente hacer una determinación de un metabolito o una determinación enzimática. Requiere que haya todo un contexto desde la política, digamos, desde el Estado, que tiene que asegurarnos, pensemos que una pesquisa va a ser realizada en todos los recién nacidos, o por lo menos la pesquisa endocrino-metabólica, ya vamos a ver algunos casos diferentes. Entonces el Estado es el que tiene que asegurarnos que nosotros vamos a poder llegar a todos los recién nacidos. ¿Y qué vamos a hacer? Son niños que nacen aparentemente sanos, yo no voy a ver absolutamente nada en ese niño, pero sí voy a poder detectar algo en ellos, en este caso bioquímico. ¿Para qué? Para poder intervenir muy tempranamente. Por ende, la enfermedad que tengo que detectar tiene que tener tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, si yo intervengo tempranamente, voy a poder eliminar o reducir la morbimortalidad que está asociada a la enfermedad, ¿no es cierto? Ese es el objetivo que tenemos con la pesquisa. Una de las enfermedades después tendrá sus bemoles o sus excepciones o sus reglas, pero eso es básicamente lo que busca la pesquisa neonatal. Y tenemos una pesquisa obligatoria y una pesquisa ampliada. Dentro de la pesquisa obligatoria, ¿qué significa que es obligatoria? Que hay una ley que regula, que rige, que nosotros tenemos que hacer esto en esos recién nacidos. Es obligación. Entonces, la primera es la pesquisa endocrino-metabólica o la pruebita de talón. No sé si la habrán escuchado. Bueno, vamos a hablar después de esto. Pero también sepan que existen otras pesquisas, por ejemplo, las infectocontagiosas, que son, por ejemplo, las TORCH, Chagas, el sífilis, que vamos a detectarlo, pero en ese caso lo vamos a hacer en las mamás que están embarazadas y van a dar a luz a ese niño. Después, obviamente, si la mamá lo tiene, averiguaremos en el niño. Después, la retinopatía del prematuro. Esto se da solamente en niños que han nacido prematuros, que van a estar en una, que ahora no me va a salir, la incubadora necesita oxígeno, y ese oxígeno, si está en un nivel que no es adecuado, va a producir en esos prematuros retinopatía. Entonces vamos a pesquisar en los prematuros eso. Después están las cardiopatías congénitas y la detección temprana de la hipoacusia. Todas estas son pesquisas obligatorias. Pero nos vamos a quedar con la pesquisa neonatal endocrino-metabólica. ¿Qué dice? Es una serie de análisis para detectar estos individuos afectados con enfermedades inaparentes. Como les vuelvo a decir, nacen y son completamente normales. No habría nada que nos haría sospechar que pueden tener una enfermedad. Pero sí que tienen una alteración bioquímica que yo puedo detectar ni bien nacen antes de que ocurran las manifestaciones clínicas. Porque si yo espero que ocurran las manifestaciones clínicas, y muchas veces el tratamiento ya no nos sirve, ya es muy difícil poder revertir o prevenir esas complicaciones. Entonces, este diagnóstico precoz nos permite instaurar rápidamente un tratamiento adecuado y evitar o disminuir lo que pueda provocar esa enfermedad. ¿De qué material, digamos, vamos a hacer nosotros esos análisis bioquímicos, enzimáticos a estos pacientes? Desde gotas de sangre impregnadas en cartón, en papel de filtro. Ese dibujito que mostró Laura, que es un cartoncito con las gotitas de sangre. Desde ese material es que lo vamos a hacer. No vamos a hacer plasma, no vamos a hacer suero, no. Vamos a ir a eso. ¿Por qué? Porque es un material sumamente fácil de recolectar. Pensemos si a cada recién nacido lo tenemos que pinchar para sacar un plasma y se empieza a complicar un poco. En cambio, una gotita desde el talón podemos hacer muchas. Se seca la muestra de cartón, la mandamos al centro que hace pesquisa y listo, en unos días tenemos los resultados. Entonces esa es la prueba, la muestra analítica. Sí. No hace falta. No hace falta, no hace falta. Cuando son recién nacidos vamos directamente al talón.
Pero después del mes de vida, sí es verdad que se empieza a dejar un poquito el taloncito y lo que hacemos muchas veces es pincharle el dedito. Eso sí, pero no se aclara en la muestra y siempre se saca de talón. En general, muy rara vez, salvo como te digo, que haya pasado ya. Lo que pasa es que la screening o la pesquisa, tenemos que tratar de hacerla entre, ya vamos a ver, tercer día, quinto, sexto día de vida, o sea, no, sería, si no, vamos a llegar ya tarde a prevenir cualquier cosa. Nosotros lo que se recomienda, digamos, en el hospital, que es donde está el programa, es desde talón. Pero tenemos nosotros muchos chicos que llegan después del mes y se les saca del dedito, pero no hemos sacado, digamos, de vena. Si vos sacaras para otra cosa, suponete que le estás sacando, no sé, un laboratorio para el general y sacaste de vena, sí podés cargar el cartoncito, sí, sí, pero no es que vamos a ir como primera instancia a sacarle de vena, justamente porque tiene que ser una técnica mínimamente invasiva, digamos, por eso. Bueno, estas son las 6 patologías que están incluidas en el programa de pesquisa neonatal obligatorio en Córdoba. En Córdoba y varias provincias de la Argentina, provincias de la Argentina, a excepción de Buenos Aires y Mendoza, que tienen incorporada otra más, son 7. Pero nosotros tenemos estas 6. Fenilcetonuria, galactosemia, deficiencia de biotinidasa, esas 3 son metabólicas. Después está hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita y la fibrosis quística. Esas son las que hacemos nosotros obligatoriamente. El programa de pesquisa provincial en público, digamos, sería en el Hospital de Niños. Ahí el hospital es donde concentra, digamos, tanto la ciudad de Córdoba como la región, o sea, todas las ciudades de Córdoba, llegan los cartoncitos de los recién nacidos llegan al programa para estudiarse allí. Ahora, lo que sigue de la clase, vamos a profundizar un poquito sobre fenilcetonuria, que es una de las enfermedades metabólicas que se pesquisa. Y fue la primera enfermedad metabólica que se incluyó en la pesquisa, cuando en los años 86 más o menos se empezaron a hacer las primeras pruebas, aunque no eran obligatorias, se hacía la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito. Y después con los años se fueron incorporando el resto hasta que en el 2007 se promulga la ley nacional y Córdoba adhiere a esa ley para pesquisar estas 6 patologías. Y lo que exige esa ley es que se realice de manera obligatoria y universal en todos los establecimientos, tanto públicos como privados, que ocurran nacimientos. O sea, tenemos la obligación del personal de salud de constatar y de realizar esta pesquisa. Bueno, la fenilcetonuria es una enfermedad metabólica hereditaria, tiene que ver con los aumentos de fenilalanina en los distintos tejidos del cuerpo. Se produce mayormente, en un 98% de los casos, por una deficiencia enzimática de una proteína que se llama fenilalanina hidroxilasa. Es la que convierte la fenilalanina, ¿ustedes se acuerdan si es un aminoácido esencial o no esencial? Es esencial. Entonces nosotros perdimos la capacidad de sintetizarlos y sí o sí los vamos a incorporar con las proteínas de la dieta. Entonces, eso es un dato que tenemos que tener en cuenta después también para el tratamiento. Como decía Laura, yo no puedo quitar la fenilalanina completamente porque el organismo necesita para su desarrollo, sobre todo cerebral, del sistema nervioso central, este aminoácido. Entonces, haremos otras estrategias dietéticas. Entonces, la fenilalanina, a través de esta enzima, la fenilalanina hidroxilasa, se convierte en tirosina y luego sigue su cascada metabólica posterior. La herencia en este caso es autosómica recesiva, ustedes ya conocen. El marcador bioquímico que tenemos para poder detectar estas hiperfenilalaniniemias es el aumento de fenilalanina en ese cartoncito de sangre que tenemos. Las concentraciones pueden ser muy variadas y después hay una clasificación en función a cuánto nos dé.
desde hiperfenilalaниnemia a fenilcetonuria. La fenilcetonuria sería el caso más extremo, donde los niveles son muy superiores. Hay muchas variantes genéticas patogénicas que causan esta enfermedad, y es panétnica, tiene una incidencia más o menos de 1 en 10.000 a 1 en 20.000 recién nacidos. Y acá tenemos más desglosado, más sí, que la incidencia es a todo nivel, o sea, todo el mundo. No hay, porque hay muchas enfermedades metabólicas que vos podés tener una incidencia muy alta en una región, en un país. Acá es a nivel mundial. No. Sí, sí. Acá tenemos a la fenilalanina, que dijimos se va a transformar en tirosina por la fenilalanina hidroxilasa. El metabolismo tiene como una característica que es, para que esto suceda, tiene que utilizar un cofactor. Y ese cofactor es la tetrabiopterina. Esa tetrabiopterina proviene, digamos, su síntesis viene del guanosina trifosfato, se empieza a sintetizar. Una vez que se utiliza, se forma la dihidrobiopterina, pero esta dihidrobiopterina se puede reconvertir a tetrabiopterina por una enzima que se llama dihidrobiopterina reductasa. Entonces, fíjense que hay muchas enzimas involucradas en su metabolismo. O sea, para que la fenilalanina se transforme en tirosina, no solamente necesito de su enzima propiamente dicha, sino del cofactor. ¿Se acuerdan que Laura les contaba que había proteínas enzimas que a veces necesitaban de ese cofactor? Esta necesita eso. Entonces, cuando la enzima propiamente dicha se ve afectada porque el gen que produce esta enzima tiene una variante patogénica, ¿qué va a ocurrir? Se va a elevar la fenilalanina, el sustrato, va a disminuir el producto, tirosina. Como la tirosina está disminuida, también todos los neurotransmisores que siguen en su vía, que es la dopamina, o sea, todos los neurotransmisores dopaminérgicos van a estar también disminuidos. O sea, fíjense la consecuencia que voy a tener a nivel del sistema nervioso central. Pero también puede ocurrir que las enzimas que generan el cofactor o que reconvierten el cofactor estén afectadas. Y eso también me va a producir un aumento de la fenilalanina, una disminución de la tirosina, pero en este caso, esa tetrabiopterina también es cofactor de la tirosina hidroxilasa y la triptofano hidroxilasa. Entonces, en los casos de efectos de la síntesis o conversión del cofactor, también voy a tener déficit de tirosina, dopamina y serotonina. Entonces también esto nos sirve en el caso de la terapéutica, porque tenemos que llegar a definir exactamente dónde está el defecto, porque en estos casos en particular tengo que dar los neurotransmisores que no se forman, mientras que en la fenilalanina hidroxilasa no hace falta. ¿Entienden? Entonces todo eso nos sirve de conocer un poquito más en detalle su metabolismo. ¿Cuál es la fisiopatogenia? Bueno, citotoxicidad directa de la fenilalanina y sus metabolitos, porque la fenilalanina, cuando no se puede metabolizar normalmente a tirosina, busca esas vías alternativas, como les contábamos, que tratan de irse por otro lado. Y forman ácidos que son sumamente tóxicos, que es el fenilpirúvico, el feniláctico, el fenilacético, y esos ácidos son sumamente neurotóxicos. Entonces, por eso es que daña directamente el sistema nervioso central. Además, que tenemos menos producción de algunos aminoácidos como la tirosina, entonces hay un defecto en el transporte cerebral de estos aminoácidos, hay menos disponibilidad de esa tirosina y de los neurotransmisores que produce, hay un defecto en la síntesis proteica, pero no tengo algunos aminoácidos necesarios para ella. También altera la síntesis del colesterol y entonces también hay una alteración en la producción y mantenimiento de la mielina, lo que produce todo esto es un efecto de estrés oxidativo. El 98% de los casos que observamos, que distinguimos de fenilcetonúricos, provienen de un defecto en la fenilalanina hidroxilasa. Solo un 2% se encuentra con alguna de las enzimas del cofactor. Las manifestaciones clínicas en estos pacientes es un neonato completamente normal al nacimiento, no lo sospechamos para nada, y más o menos a los 4 meses empiezan con irritabilidad, eczemas,
y algún olor raro en la orina, raro. A los 6 meses empieza la apatía, la irritabilidad, escasa pigmentación, porque tiene que ver con la melanina, entonces se produce hipopigmentación. A los 8 meses ya hay un retardo psicomotor, conductas autistas, empieza la epilepsia y los lleva con el tiempo a la deficiencia mental. También existe una variante, no es una variante, pero una forma de fenilcetonuria que es materna, o sea, aquellas madres fenilcetonúricas que no se cuidan durante el embarazo, que no se controlan dietariamente durante el embarazo, producen en su niño un efecto citotóxico muy importante o embriológico o embriopático, digamos, porque pasa la placenta al niño, esa fenilalanina alta, y produce un retraso de crecimiento fetal, cardiopatía, microcefalia, que los va a llevar con el tiempo al retardo mental. O sea, probablemente el niño no tenga el problema genético, pero su mamá, cuando no se controla en el embarazo, le transmite esos niveles altos y produce daño en el niño. Y tenemos las fenilcetonurias por déficit de esos cofactores que son las biopterinas. En este caso, aunque es poco frecuente, se presentan con formas moderadas o severas y los signos orientadores son retraso de crecimiento intrauterino, microcefalia, hipotonía, retardo psicomotor, progresiva rigidez, distonía, disquinesis, convulsiones y crisis oculógenas. O sea, como pueden ver, tenemos un amplio espectro. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Evidentemente, como lo veníamos haciendo antes, cuando tenemos todas esas manifestaciones clínicas, bueno, vamos a ir a buscar el fenotipo bioquímico del paciente y lo podemos hacer a través de pruebas cualitativas. El test que usamos es el test de cloruro férrico, el que está ahí, el último, que es el color ese borrabino, sería un positivo. Más específicamente vamos a cuantificar los aminoácidos, ¿cuáles? Fenilalanina y tirosina, a través de cromatografía líquida, y también podemos hacer la cuantificación de ácidos orgánicos urinarios para ver esos metabolitos secundarios, esos que yo les decía, el par hidroxifenilacético, feniláctico, son todos ácidos orgánicos que los podemos ver por cromatografía. También podríamos observar el perfil de biopterinas para poder saber si estamos en presencia de alguno de esos secundarios, digamos, del metabolismo de la síntesis del cofactor. Y después iríamos a un estudio de genotipo donde tenemos que buscar variantes patogénicos en el gen de la fenilalanina hidroxilasa, etcétera, cualquiera de esas enzimas. Pero apareció la pesquisa neonatal y nos resumió bastante esto, porque ya nosotros vamos a ir a buscar un perfil bioquímico sin que esté ese perfil clínico o esas manifestaciones clínicas y nos adelantamos a todo, digamos, podemos evitarle esas complicaciones. Entonces surgió el programa de pesquisa neonatal, que es para prevenir precozmente la fenilcetonuria y así prevenir el retardo mental que esta enfermedad causa en los pacientes que no son tratados. Estos síntomas se pueden evitar si nosotros instauramos un tratamiento precoz. ¿Y cómo hacemos? Ya dijimos, la muestra analítica es la sangre impregnada en papel de filtro. ¿Cuándo vamos a tomar la muestra? Entre las 48 y el 5.º día de vida. Pero hay una regla, sí o sí tiene que haber ingerido alimentación láctea, por lo menos 24 horas. ¿Por qué? ¿Se les ocurre por qué? Si el bebé no toma leche, que no ingiere proteína, no voy a tener fenilalanina, por ende, si tengo el defecto digamos, la deficiencia enzimática, no la voy a ver. Si yo le incorporo la leche, ahí voy a poder evidenciar ese defecto enzimático. Muy bien. Entonces, se hace la pesquisa, supónganse que quede alterada, se vuelve a citar al paciente al centro o se deriva la muestra nuevamente al centro donde está el programa para volver a hacer una segunda muestra. Supónganse que sigue dando anormal, entonces vamos a confirmar. Siempre la pesquisa neonatal requiere de confirmación.
O sea, esa primer prueba que yo hago en el cartón, en la sangre impregnada en cartón, si a mí me da positivo, no puedo decirle al paciente, a los padres, su hijo tiene una fenilcetonuria. Tengo que confirmar por métodos que sean mucho más sensibles y específicos, porque justamente como es una pesquisa que hacemos a muchos chicos juntos, tiene que ser una técnica un poco, digamos, rápida, ágil. Entonces podemos cometer algunos, digamos, puede dar falsos positivos o negativos, sobre todo en este caso falsos positivos, y estar informando mal. Entonces tengo que ir. Cada una de estas enfermedades de las 6 que están pesquisadas tienen su prueba confirmatoria. Entonces, los falsos positivos pueden ser porque haya una muestra contaminada con sustancias, por ejemplo, que contengan proteínas, un recién nacido prematuro, que esté alimentado con fórmulas hiperproteicas, insuficiencia hepática, también el metabolismo de la fenilalanina se da básicamente en el hígado, nutrición parenteral o una muestra que haya sido mal recolectada. Como así también hay falsos negativos. Por ejemplo, que el lactante no haya estado en contacto con la alimentación proteica, láctea, digamos. Entonces, en ese caso me va a dar negativo cuando en realidad podría no ser. Este es el algoritmo diagnóstico que tenemos para la fenilcetonuria. Si esa fenilalanina da un valor por debajo de 2 miligramos por decilitro, lo informamos como normal, pero si en esa muestra de cartón da más a 2 miligramos por decilitro, hacemos una citación del paciente o una nueva muestra de ese paciente. Supónganse, porque a veces vienen derivados de afuera, entonces uno llama a los centros de derivación y vuelven a mandar otra muestra. Si esa segunda muestra sigue dando mayor a 2 miligramos por decilitro, entonces entra en la confirmación, donde vamos a cuantificar fenilalanina y tirosina por cromatografía líquida y vemos el resultado. Si ese valor da menor a 2 miligramos por decilitro, se informa como normal. Si da elevado, entonces podemos decir que ya hacemos la confirmación de un diagnóstico positivo. Y en ese caso ya entra también la consulta médica, porque son los médicos especialistas en enfermedades metabólicas quienes van a empezar a tratar al paciente, o sea, le van a instaurar el tratamiento, y esto es íntimamente de la mano del servicio de nutrición, porque esta enfermedad tiene un tratamiento dietario. Entonces entran los nutricionistas a generar en ese bebé y en esa familia todo un tratamiento ya específico. Y en este dibujo del lado pueden ver cómo son los niveles que podríamos encontrar, desde valores normales o si superan los 2 miligramos por decilitro, según el valor que tenga, puede ser una hiperfenilalaninemia benigna, una fenilcetonuria leve, moderada o clásica, que son valores por encima a 20 miligramos por decilitro. Esperen que con lente no veo. Sí. Vos vas a detectar el aumento del metabolito. Si es más tarde, no, yo creo que se detectan todos. El que va a ser tardío, sí, va a ser después. El metabolismo, claro. O sea, la pesquisa detecta todo, no hace disquisición si es tardío o es temprano. Claro. Ya, moderada, claro. Y Sí. Porque a lo mejor la presentación clínica es tardía, pero el marcador bioquímico, si vos le das leche, te va a empezar a dar aumento. Y después, digo, no puede ser que sienta la proteína como para desencadenar dieta, no sé si. Wow. Sí, no creo. Yo creo que se tiene que detectar. Si a vos te da positivo en la pesquisa y después a nosotros nos da normal, es normal. Ese aumento que te dio al principio, tenés que pensar que puede ser mala la muestra,
a veces te puede dar al principio y es como que hay una insuficiencia, o sea, como una inmadurez hepática de unos días y después la confirmación es confirmación. Tenés que creerle, digamos, a la confirmación. Puede haber, y nos ha pasado un montón, que nos derivan para confirmar con valores. No suelen ser valores de 20, ¿no? Suelen ser valores ahí. Nosotros hacemos la confirmación de negativo y nos quedamos con eso. Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo les dije que la confirmación era por HPLC, donde cuantificamos exactamente fenilalanina y tirosina y se hace también la relación feniltirosina porque eso les sirve a los médicos después para el tratamiento. Descartamos deficiencias de biopterinas, nosotros no lo hacemos en nuestro laboratorio, pero se puede hacer y después se puede hacer también el análisis molecular para conocer exactamente cuál es el gen. Por supuesto que si estamos en presencia de esas hiperfenilalaniniemias, tenemos que realmente ver que no sea secundaria por esto de la insuficiencia hepática, etc. Pero si no, ya lo confirmamos. Y el tratamiento en estos casos, como decíamos que son aminoácidos que necesitamos incorporar sí o sí, vamos a dar una dieta restringida. ¿Está bien? Restringida, a veces me confundo las palabras. Restringida, claro, exacto, no privativa, no la saco completamente, lo restringo. Y es una de las enfermedades metabólicas que nosotros no vamos a contraindicar el pecho materno, porque hay otra enfermedad metabólica que se pesquisa, que es la galactosemia, donde sí se contraindica completamente la lactancia materna. En este caso, no, porque yo necesito incorporar fenilalanina. Entonces, ¿cuál es la estrategia terapéutica? Primero le damos una fórmula libre de fenilalanina, una tanta cantidad, el bebé toma eso y complementa con pecho. Entonces, como ya tomo mucho leche de fórmula, no va a tomar tanto pecho, pero en el pecho va a incorporar la fenilalanina que necesitamos. ¿Está claro? ¿Se entendió cómo es la estrategia? Y por supuesto hay que hacer dosaje, ese control, ese seguimiento, que al principio será más, digamos, a la semana, después irá haciendo al mes y así, a medida que se desarrolla, vamos a ir espaciando un poco más esos controles. Sobre todo, lo más importante son los primeros años de vida, donde sabemos que el desarrollo del sistema nervioso central es fundamental. Entonces, en esos momentos son donde más vamos a insistir en la dieta, el tratamiento y el control y el seguimiento. ¿Tá? Bueno, esto es un poco, digamos, una anécdota, digamos, de nosotros en CEMECO, en el laboratorio de CEMECO, hacemos la confirmación diagnóstica de la fenilcetonuria. Acá podemos ver en el transcurso del tiempo cómo a partir de la pesquisa se fueron dando muchos más casos. Pudimos detectar más casos, porque obviamente al ser obligatoria, vamos a tener más chicos estudiados. ¿Perdón? Y no hay datos En el tomografía. Sí, porque estos son casos positivos. Y a veces pasa, nosotros hace ya 2 años más o menos no tenemos ningún caso positivo. Eso es, claro, por suerte, es verdad. Y bueno, básicamente, digamos, lo que queremos dejar con esto es, antes del 86 o quizás 2007, que es donde se genera la ley, nosotros llegábamos a un diagnóstico de fenilcetonuria así, cuando ya el paciente llegaba con toda la sintomatología instaurada. O sea, solo ahí es cuando los médicos dicen, y bueno, veamos cómo tiene la fenilalanina, capaz que sea una fenilcetonuria. Por suerte, a partir de que comienza la pesquisa neonatal, los detectamos así, un neonato que no tiene absolutamente nada. Y podemos decir que este niñito tiene fenilcetonuria y obviamente que hubiese sido así si no hubiese sido tratado oportunamente y eso fue gracias a la pesquisa. Entonces, en estos casos ahora nosotros, por lo menos las fenilcetonurias, las galactosemias, todo lo que está incluido en la pesquisa, los detectamos a muy temprana edad.
Bueno, entonces es eso, la oportunidad de anticiparnos y detectar estas alteraciones en forma temprana para poder intervenir oportunamente. Y ahora vamos a ir a la tercera estrategia diagnóstica, que es a partir de los estudios genéticos, que esto no ocurría hace, o sea, esto ocurre hace unos pares de años, digamos, poco, porque es cuando se empezó a dar todo lo de la secuenciación exómica, los paneles y todo eso, ahí es donde se nos empiezan a venir los casos ya desde el genotipo. ¿Por qué? La secuenciación de nueva generación, ¿cuándo la vamos a usar? Es limitada y siempre que tengamos, digamos, accesibilidad, como en este caso que nosotros ahora tenemos esta posibilidad de poder realizar algunos exámenes. ¿Cuándo vamos a sugerir o vamos a hacer un exoma? ¿Cuándo? La clínica de los pacientes, hay muchas veces, muchas patologías donde la clínica se solapa. Convulsiones. Hay muchísimos genes que pueden estar involucrados o producir en un individuo convulsiones. ¿Me entiendes? Son manifestaciones como muy generales. O, por ejemplo, cuando no hay un biomarcador. Nosotros en general buscamos eso, un marcador bioquímico o poder detectarlo desde la actividad enzimática, pero a veces no tenemos esos biomarcadores. Entonces el exoma es ahí donde cumple su mejor rol, digamos, donde podemos buscar directamente cuáles son las causas genéticas que están produciendo esas manifestaciones en los pacientes. Entonces podemos hacer exoma o genoma. De eso ya saben la diferencia de los dos, así que no vamos. Un exoma, 800.000 pesos. Sí, sí, eso es. Que sí, cada vez no. Sí, antes eran mucho más caros. Sí, casi inaccesible, ahora ya es otra cosa. Bueno, y este fue el caso, uno de los tantos casos que recibimos en el laboratorio. Básicamente era un niño que nos cuentan, ¿no es cierto?, los neurólogos que lo trataron desde el comienzo, un niño que nace completamente normal, que no había tenido antecedentes perinatológicos, o sea, todo normal, y al mes de vida comienza con cólicos abdominales. Muchas veces se lo empiezan a pensar que pueden ser intolerancia a la proteína de la leche, de vaca, bueno, entonces empiezan todos los estudios ahí. A los 4 meses presenta una anemia microangiopática trombótica, que requirió un tratamiento adecuado con gamma globulina. Bueno. El niño no subía de peso, seguía con su intolerancia alimentaria, retraso, ya empieza a haber un retardo psicomotor, empieza el año con un estatus convulsivo, refractario, muy difícil manejo, le probaban todos los anticonvulsivantes clásicos y como debe ser, y ninguno respondía. Entonces ahí, a los médicos neurólogos, piden un exoma. Si pueden ver en la resonancia magnética, a lo mejor la foto no es muy buena, pero se empieza a ver desde el año de vida cómo empieza a haber una desmielinización bilateral generalizada en ambos hemisferios, digamos, que se va acentuando cada vez que se iba haciendo una resonancia a medida que el niño evolucionaba. El electroencefalograma da un perfil patológico encefalopático generalizado y focal, y entonces los médicos piden un estudio de exoma. El exoma clínico va dirigido a las manifestaciones clínicas, ¿no es cierto?, que presenta el paciente, y se encontró una variante patogénica en estado de homocigosis. Esa variante es la C981 de lesión, o sea, de un nucleótido, la de lesión de un nucleótido en la posición 981-982. Eso causa un cambio de un aminoácido por otro. En un gen que se llama SLC46A1. Son transportadores, todos los que tienen empiezan así, SLC, todos esos son transportadores. Ese transportador es un transportador que lleva fólico, bueno, 5-metiltetrahidrofolato al cerebro. O sea, lo lleva desde la sangre, lo pasa al sistema nervioso central, donde tiene que cumplir una función vital. Entonces, estábamos en presencia de una deficiencia de folato cerebral
por una mala absorción, porque como el transportador, acá pueden ver, esto no es una proteína enzima, sino que es un transportador. Y ustedes me dirán, y bueno, pero entonces metabolismo, bueno, porque tiene que ingresar ese metabolito para que cumpla su función metabólica, o sea que después se metabolice. Entonces también hablamos de un error o una enfermedad metabólica hereditaria. Este gen está ubicado en el cromosoma 17 y codifica este transportador que se llama defolato acoplado protones. Tiene una herencia autosómica recesiva y como pueden ver ahí en la imagen, acá lo que se ve en el medio es el plexo coroideo. El plexo coroideo lo que hace es como una barrera, es la barrera hematoencefálica, digamos, lo que hace es evitar que muchos metabolitos tóxicos ingresen al cerebro propiamente dicho a través del líquido cefalorraquídeo. Ahí pueden ver el transportador ese verde grande, es este. A ver. Este es el PCFT, que es el transportador de folato acoplado a protones, es el encargado de incorporar el 5-metil-tetrahidrofolato, que es la forma de folato activa que tenemos nosotros en el plasma y que va a pasar, ¿ven?, de la sangre a través del plexo coroideo al líquido cefalorraquídeo, donde tiene que ir a actuar específicamente a nivel del sistema nervioso central. Si este transportador no está, porque el gen que la producía está defectuoso, esa proteína puede estar muy defectuosa, no va a hacer transportar ese metabolito que es tan crucial para el sistema nervioso central. El defecto en esta proteína, entonces lo que hace es producir un déficit de folato en el sistema nervioso central. Acá dice folato sistémico y es porque este transportador también está a nivel intestinal. Es el que hace que cuando nosotros ingerimos, porque el ácido fólico, digamos, el folato viene de la dieta, pero nosotros, digamos, una vez que ingresa a nuestro sistema gastrointestinal, empieza a sufrir una serie de modificaciones hasta que se forman los monoglutamatos, que son los que ingresan adentro a nivel intestinal. Y de eso, bueno, después la sangre, el sistema nervioso central. ¿Cómo se presentan los niños que nacen con estas deficiencias? Fíjense, incluye retraso en el crecimiento, diarreas, este niño tenía problemas gástricos, varias manifestaciones neurológicas, anemia megaloblástica, también él tenía anemia, tienen hipoinmunoglobulinemia, por lo que los hace muy propensos a las infecciones, empiezan las convulsiones en el periodo neonatal o pueden también presentarse en la infancia, y a nivel de las imágenes del sistema nervioso central podemos ver calcificaciones intracraneales en algunos casos. Este niño todavía no presenta esas manifestaciones, pero sí tiene una profunda desmielinización, o sea que el sistema nervioso está afectado. Nosotros si medimos este compuesto, el 5-metil-tetrahidrofolato, a nivel del líquido cefalorraquídeo, lo vamos a tener muy bajo, porque no puede ingresar a través del plexo coroideo. Bajo niveles 0, 1, ¿no es cierto? El valor normal en un neonato, por ejemplo, es hasta entre 65 y 100, y tienen 0. Y si hacemos el análisis molecular, encontramos mutaciones o variantes patogénicas en ese gen. La prevalencia es desconocida y hay muy pocos casos a nivel mundial. Nosotros encontramos el primer caso en nuestro centro. No hay bibliografía que diga que en Argentina hay, o sea, podemos estimar que a nivel de país. Y entonces a nosotros nos vino con el diagnóstico ya listo. Teníamos que buscar los metabolitos. La clínica coincidía plenamente con este déficit. Nosotros buscamos entonces el metabolito en líquido cefalorraquídeo. Ahí pueden ver en la tabla, el primero de la fila es el 5-metil-tetrahidrofolato, se mide por cromatografía líquida. La muestra es líquido cefalorraquídeo, que tiene que cumplir unas ciertas características de la hora en que lo sacamos, el tubo que se saca, etcétera, etcétera, pero se puede medir perfectamente. Y si ustedes ven, ahí dice 1 año y 7 meses, el valor era 65. Para un valor normal entre 63 y 129, o sea, no tendría déficit, pero este chico ya estaba en tratamiento cuando llega, porque los médicos, ni bien tienen ese exoma, instauran tratamiento.
nos esperan a veces a hacer estas determinaciones. Y van a ver un cambio que se empieza a ver ahí en color rojo, donde baja mucho, y eso es porque hubo un cambio en la terapéutica. A partir que hubo un cambio, nunca más pudieron revertir esos valores a niveles normales. Y el niño siguió evolucionando clínicamente hasta el día de hoy, que digamos está bastante comprometido. También podemos ver los folatos, pero siempre él estaba ya con ácido fólico y folínico, entonces los valores no son muy representativos. Por eso siempre hablamos de que es muy interesante, antes de instaurar tratamiento, sacar las muestras necesarias, porque solo ahí vamos a poder constatar ese defecto. Si no, ya vamos a estar en otro contexto, digamos. Pero bueno, a veces no es fácil. Esta metodología no está puesta hace muchos años, la pusimos hace relativamente poco, entonces también a veces los médicos no cuentan con esas determinaciones y bueno, instauran tratamientos, lo importante es poder revertir un poco la clínica en el niño. El tratamiento en estos casos es de ácido folínico, o lo que se llama leucoborina. Se comienza con una dosis, lo bueno es con intramuscular, que va más rápido, hace más efecto. Pero bueno, a veces no se tolera, hay que pincharlos todos los días, y eso también genera complicaciones y poca adherencia de los pacientes al tratamiento, entonces muchas veces se le da también de forma oral. Por eso muchas veces ocurre esto, porque se empiezan a probar otras dosis u otras posologías, y bueno, tenemos que ir evaluándolos, haciendo un seguimiento muy estricto, porque si no, no veríamos eso, digamos, que no está haciendo efecto el tratamiento. En estos casos no se usa ácido fólico porque compite con los receptores que ingresan ese 5-metiltetrahidrofolato al cerebro y entonces, bueno, tienen más afinidad por el ácido fólico y entonces tapan, bloquean los transportadores, los receptores y no ingresan. Y el seguimiento, bueno, también si tienen muchas anemias, lo que se hace es transfusiones, que este niño había recibido varias transfusiones también, y el seguimiento es midiendo, bueno, folatos en líquido cefalorraquídeo, en suero, medir la homocisteína, las inmunoglobulinas, bueno, se va haciendo un seguimiento de todos los parámetros que sabemos que pueden estar o verse afectados. Y esa es toda la experiencia que tuvimos con el niño. Hasta hace poquito tuvimos un inconveniente con el equipo, por ahora está parado, ya nos lo van a arreglar en pronto, entonces vamos a poder seguir haciendo las determinaciones para ver cómo sigue este niño después del tratamiento. Incluso han buscado la leucoborina traída del exterior, dicen que es como mucho más... la hacen de otra forma, la mejoran para que a lo mejor así tenga un mayor efecto en el paciente. Bueno, y para terminar, ¿cuáles son las consideraciones y perspectivas que tenemos nosotros en el trabajo de estos errores o enfermedades metabólicas hereditarias? Ya vimos que hay muchas estrategias diagnósticas que podemos utilizar. Lo vieron ahora en todos estos ejemplos. Podemos ir desde la clínica, podemos ir con la pesquisa, podemos ir desde el genoma. O sea, realmente se abrieron muchas más posibilidades en el transcurso de todos estos años. Siguen siendo subdiagnosticadas. Hay pocos profesionales que se especializan en enfermedades metabólicas. Entonces, bueno, si bien a medida que vamos pasando los años, hay mucha más gente, pero seguimos siendo pocos porque hay muchas enfermedades que se conocen que deberían estar y no las diagnosticamos, y entonces, bueno, hay una baja sospecha. A veces también sucede que no tenemos las determinaciones para poder detectar. Hay diferentes grados de incidencia, Sí. no la podemos conocer si los todo. Claro, salvo que... Exacto, no se habla mucho de frecuencia o incidencia. Exactamente. Hay nuevas tecnologías que nos permiten ir incluyendo nuevos, o podemos detectar nuevos marcadores, biomarcadores, podemos hacer nuevas cosas. Son tecnologías que nosotros no tenemos aún esperamos tenerlas en los próximos años, digamos. Por ejemplo, el tándem masa, que es lo que nos permitiría poder detectar
muchos metabolitos simultáneamente en una muestra. Pero bueno, hoy no lo tenemos nosotros. En otras partes del mundo, la utilización de este equipamiento permite que se pueda hacer incluso pesquisa ampliada de muchas patologías y bueno, aunque no tengan un tratamiento a lo mejor específico, pero se detectan y bueno, uno los puede conocer desde bien el nacimiento. La secuenciación de nueva generación nos ha demostrado que lo que sabíamos antes, pero esto lo refuerza más, la interprofesionalidad. Ya no queda en un grupo, relegado en un grupo. Los bioinformáticos trabajan a la par de los clínicos, a la par de los biólogos, bioquímicos, licenciados en genética. No se puede hacer un trabajo de este tipo solo. Necesitamos, los médicos nos necesitan, nosotros necesitamos de los médicos. Estamos codo a codo trabajando porque justamente, como decía Laura, los exomas se mandan la secuencia y cuando llegan los datos crudos, bueno, acá tenemos que analizar eso. Y sin datos clínicos no podemos hacer nada, porque variantes tenemos muchísimas, pero tenemos que ver si esas variantes justifican o están dando esa sintomatología. La pesquisa neonatal ampliada, obviamente que nos va a traer, sería ideal, pero no está en este momento legalizado, digamos, no hay nada que cubra toda esa pesquisa. Estamos teniendo esa transición del niño al adulto que antes no había, porque los chicos se detectaban, se trataban en el hospital y seguían ahí. Hoy en el hospital de niños piensen que hasta los 16, 17 años se pueden estudiar, después ya son adultos y tendríamos que tener especialistas adultos porque tienen otras características. Una mujer embarazada no le puede tratar la pediatra que la venía siguiendo desde que nació. Tiene que haber cambios, pero bueno, se están dando de a poco. De a poco empezamos a tener uno u otro médico. Porque antes no vivían, No vivían, ahora la expectativa de vida es muy alta. Todo. Igual así yendo. Sí, sí, sí. Sí. Siguen yendo y por ahí los pediatras se vuelven locos porque bueno, hay cosas que no pueden saber a ciencia cierta. Pero bueno, esa es otra de las perspectivas futuras. Y bueno, y la inteligencia artificial que en algunas enfermedades se va aplicando para conocer tratamientos, sobre todo qué puede ocurrir si yo tengo esta mutación, ¿me entiende? Entonces se está empezando a escuchar de esa inteligencia artificial en las enfermedades metabólicas. Y para terminar, esto es una frase de un profesor, doctor de Colombia, que, bueno, muy conocido en el ámbito nuestro de las enfermedades metabólicas, que él escribió un libro que se llamó La criptología de la enfermedad, y termina con una frase que nos gusta mucho, que es, la voy a leer textual para no confundir ninguna palabra: en la actualidad, los enormes avances científicos que han sido motivados y que han nutrido las investigaciones en errores innatos del metabolismo siguen siendo un faro y una fuente inagotable de inspiración para la medicina, la química y la biología. Abren una ventana única para entender de manera más amplia los fenómenos biológicos que rodean la salud y la enfermedad y permiten comprender que lo que en un punto puede parecer como un error no es más que una oportunidad para seguir empujando las fronteras del conocimiento hacia lo desconocido. Bueno, en ese errorcito que se cambió, podemos ver cuál es la consecuencia que tiene una mutación, un cambio de un nucleótido. Todo comienza con el cambio a nivel del ADN, que se equivocó, que no se pudo reparar, y bueno, todo eso lo que abrió para que estudiáramos todos estos fenómenos. Así que bueno, y ahí les dejamos el laboratorio, la dirección y todo por si alguna vez necesitan comunicarse con nosotros. Facultad de Ciencias Químicas.